Hola chicos, feliz día viernes y bueno, ya casi culminamos esta nueva semana y vamos a orar para iniciar y tener este tiempo de meditación. Gracias Dios por este nuevo día que nos das, gracias porque eres un Dios bueno todos los días, gracias porque todos los días podemos recordar que tú cuidas de nosotros, que tú guardas nuestra entrada, nuestra salida. Señor, gracias porque todos los días podemos ver tu misericordia, Señor, en nuestras vidas. Si tenemos algún pecado delante de ti que no te hemos confesado, te pido perdón, Señor, para que este sea un tiempo, Señor, sin ningún impedimento y podamos, Señor, aprender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén. Amén, chicos. Hoy casi ya culminamos con Efesios, ¿no? Y vamos a ver Efesios 6. Entonces, los anteriores capítulos estuvimos viendo áreas prácticas en cuanto a nuestro testimonio, algunos pecados que no debería cometer un cristiano y los cuidados que debemos tener como cristianos. Y el día de hoy vamos a ver como un área más personal en nuestra vida, ¿no? Que Dios nos quiere enseñar de qué manera nosotros debemos actuar. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios 6, ¿sí? Efesios 6 lo vamos a leer hasta el capítulo 9, ¿sí? Efesios 6 del 1 al 9. Y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos los mismos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro. Está en los dejando de amenaza, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, en estos versículos nos enseña conductas del creyente que vive bajo autoridad. Entonces, chicos, acá nosotros realmente tenemos que poner en práctica muchas cosas que pueden sonar fáciles, pero que no son fáciles. Por ejemplo, número 1, ¿no? Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. Y bueno, todos nosotros somos hijos. Tenemos mamá, papá y muchas veces, así ya seamos jóvenes, ya mayores de 18 años, se nos hace difícil obedecer a nuestros padres. Contestamos, no sé, nos piden alguna ayuda y no le damos esa ayuda. O no sé, imagínate lo que tu papá o tu mamá te pide y te fastidia un montón, ¿no? Y más cuando están mayores, ¿no? Cuando ya están un poquito más mayores, ahí es como que, ay, no, qué molestia, ¿no? Y realmente la Biblia nos deja un mandamiento muy bonito, y es que debemos honrar a nuestros padres, ¿no? A nuestra mamá, a nuestro papá, que es uno de los únicos mandamientos con promesa que se le alarga la vida al ser humano. Entonces muchas veces pensamos que ya este mandamiento como que, ay, Señor, ya este mandamiento pasó, ¿no? Pero realmente no, este mandamiento sigue vigente. Y la pregunta es, ¿tú honras a tus padres y a tu madre? Y tú puedes decir, sí, Jessica, yo los quiero mucho. Pero realmente tu papá y tu mamá pueden decir, no, mi hijo sí es un hijo de bien, mi hijo sí es un hijo que nos colabora, mi hijo sí es un hijo que realmente puedo dar buena fe de que es así. Y si no es así, hay que trabajar eso, ¿no? Porque realmente le debemos todo a nuestro papá y a nuestra mamá. Realmente son personas que Dios ha colocado con un propósito a nuestras vidas. Y por eso es muy importante, y más que nosotros en algún futuro vamos a ser padres también, ¿no? Entonces, qué bonito es empezar a
que poner eso en práctica, ¿no? Como que ser un buen hijo para luego más adelante entender cómo ser una buena mamá o un buen papá. Y también nos dice que nuestros padres también tienen una tarea muy importante, que es no provocarnos a la ira, ¿no? Entonces, muchas veces nuestros papás también nos provocan a la ira, ¿no? Y es como que, ¿por qué, no? Pero ahí es cuando nosotros tenemos que ser pacientes con ellos, como ellos fueron también pacientes con nosotros, y tratar, ¿no? de enseñarle qué están actuando bien y qué están actuando mal, ¿no? Y hablarlo. Por lo menos yo he conocido hijos o hijas que pueden no hablarle a su mamá, o sea, que pueden durar un montón de tiempo sin hablarle a su mamá o guardando rencor contra sus padres, y realmente eso no es lo que nos demanda la palabra de Dios. Y nos dice que los hijos deben ser criados en disciplina y amonestándolos en el Señor. Entonces, allí, no sé a quién le dieron, creo que acá le dicen San Martincito, correazo, chancleta. La palabra de Dios nos dice que de alguna manera esto es correcto, ¿no? Que a los hijos hay que crearlos en disciplina y sobre todo amonestándolos con la palabra de Dios. Entonces ahí nos dice, no sé cuántos de ustedes, bueno, los que crecimos en un hogar cristiano, cuántas veces fueron amonestados con amonestación del Señor, ¿no? Entonces yo recuerdo que siempre que yo me portaba mal cuando era pequeña, mi mamá me decía, yo no te puedo estar viendo, pero Dios sí te está viendo. Y mi mamá repetía eso todo y yo estaba así como que, ¿hasta cuándo, no? Pero hoy en día sí puedo reconocer que era una amonestación del Señor, porque yo era temerosa, bueno, mi mamá no me está viendo, pero Dios sí me va a ver, y así crecí. Entonces yo le doy gracias a Dios por eso. Entonces ahora pasamos a otra área, que es un área muy personal, y que bueno, como jóvenes sé que muchos de ustedes trabajan y tienen autoridad en su trabajo. Entonces nos dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo a ojo como los hombres quieren agradar a los hombres. Entonces aquí nos dice que en nuestros trabajos, que sé que muchos de ustedes tienen trabajo por la gracia de Dios, y allí es cuando nos debemos preguntar, ¿estamos siendo buenos trabajadores o vamos al trabajo solo para hacer tiempo, nos paguen y ya, ¿no? Entonces, no, como cristianos estamos mandados, ¿no?, a trabajar como para el Señor. Entonces, no sé si en tu trabajo tú puedes ver tu trabajo como para agradar al Señor, entregar todas las cosas a tiempo, hacer las cosas que te piden bien, tratar bien a las personas que están en tu trabajo, también es muy importante. Entonces, realmente, chicos, ¿cómo están trabajando? ¿Están trabajando con flojera o están trabajando y están esforzándose por ser buenos trabajadores, ¿no? Porque aquí nos dice, también aquí nos coloca cuando muchos de nosotros somos jefes o tenemos como que una mayor autoridad en nuestro trabajo o en algún lugar, nos dice que nosotros debemos tratar a las personas bien, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo, yo no tengo jefe por ahora, entonces mi jefa, entonces tengo como una secretaria y todo, y allí yo trabajo mucho esto, ¿no? El tratarla bien, el tener paciencia y todo esto. Entonces sí puedo dar como que fe que muchas veces es difícil, ¿no?, en nuestros trabajos, porque muchas veces solo queremos ser cristianos en la iglesia, un poquito más en la casa, pero en el trabajo no. Y no, la palabra de Dios no nos demanda, ¿no?, que debemos ser buenos trabajadores y tratar bien a las personas, ¿no? Y no solamente en nuestro trabajo, sino en todo lugar. Entonces, allí nos dice, ¿no?, que no debemos estar amenazando, que no debemos estar hablando con palabras fuertes, ¿no? Y nos dice algo muy importante, que es así tipo el de mi mamá, Dios en todo lugar te está viendo, que dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Entonces Él nos dice, ese mismo Señor que tú sirves es el mismo Dios de alguna manera, de esa persona, es su creador y debe ser tratado de la misma manera que tú, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso es algo que debemos recordarnos, porque la palabra de Dios, y termina, para Él no hay acepción de personas, ¿no?
todos somos criaturas hechas por Dios. Y por ello, realmente todos deberíamos ser tratados de la misma manera. Y nosotros tratarlo a estas personas de la misma manera. Entonces, chicos, estos versículos, que ya casi Efesios se termina, ya casi Efesios se termina y nos enseña que realmente nosotros tenemos que dar un buen ejemplo en nuestra casa, en nuestra vida cristiana y en nuestro trabajo, en todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros debemos ser buenos cristianos. Y para ser un buen cristiano hay que actuar como un buen cristiano. Entonces, chicos, pregúntense si realmente ustedes están actuando como cristianos, y si no lo están haciendo, mediten mucho, vean qué tienen que cambiar para ser un buen cristiano. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo renegaba muchísimo en mi trabajo, o sea, renegaba un montón, era así como que, ay, no, ya quiero irme de aquí, ¿no? Pero Dios ha ido trabajando, ha ido moldeando esa área para que yo también pueda encontrar gozo aún en medio de mi trabajo en los momentos de estrés. Entonces es algo que el Señor puede hacer porque Él está en cada área de nuestras vidas. Entonces oremos a Dios para que Él nos enseñe cómo podemos ser buenos hijos, cómo podemos ser buenos trabajadores, cómo podemos ser buenos en cuanto a cada área de nuestras vidas, y veamos cuáles son las faltas que estamos cometiendo. Entonces, chicos, les animo a que puedan tener esa reflexión y ese tiempo de oración, y bueno, que tengan un hermoso día y nos estamos viendo el día de mañana en la iglesia.